Hola, muy buenas tardes, estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a la segunda y última clase respecto al módulo 5. Y en esta oportunidad vamos a conocer las principales moléculas que componen a la célula y en definitiva a nosotros mismos. Y también en una segunda oportunidad vamos a ver los procesos de intercambio de la membrana plasmática a través de los conocidos transportes de membrana, ya que permiten la entrada o salida de ciertas sustancias a través de ella. Para comenzar, vamos a revisar primero los niveles de organización biológica para poder situarnos en dónde en dónde estamos y en dónde vamos a comenzar a hablar, ¿ya? Precisamente acerca de las moléculas orgánicas. Recordemos que la materia está formada por átomos. Por lo tanto, nosotros, que somos parte de la materia, también estamos formados por átomos. Un ejemplo de átomo sería el hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, berilio, etc. Hay muchos ejemplos de átomos y lo podemos conocer a través de la tabla periódica. Estos átomos, la naturaleza nunca están solitos, sino que siempre están interactuando con otros átomos y al hacer contacto, al hacer unión, enlaces, forman las moléculas. Por ejemplo, la molécula de agua. Posteriormente, esta molécula en conjunto o en unión con otra molécula forman una estructura un poquito más compleja que es la macromolécula. Un ejemplo de ellos sería, por ejemplo, las proteínas, los lípidos, ya que son macromoléculas. Ahora, si estas macromoléculas se juntan y forman estructuras como por ejemplo organelos, mitocondrias, cloroplastos, núcleo, peroxisoma, lisosoma, etcétera, los organelos que vimos, van a formar estas estructuras un poquito más complejas que a su vez, al estar juntas, forman otro nivel que hemos estado estudiando, la célula, ¿ya? Y aquí es donde me quiero detener y precisamente voy a destacar la célula porque aquí llegamos al nivel en donde hablamos de que existe la vida. O sea, todo lo que está anterior a la célula son niveles sin vida, inertes. Todo lo que es de la célula hacia adelante es vida, ¿ya? Organismos con vida. Y siguiendo entonces en los niveles, porque va de lo más simple a lo más complejo, las células posteriormente comienzan a unirse y si estas células presentan una igualdad en estructura y además en función, forman el siguiente nivel, que es el tejido. Tejido. Y el tejido, bueno, en nuestro cuerpo existen diferentes tejidos, tejido nervioso, tejido muscular, tejido óseo, etc. Y estos tejidos a su vez van a formar los órganos. Luego estos órganos, en conjunto con otros órganos que también llevan la misma función, forman un sistema. Por ejemplo, sistema circulatorio, renal, digestivo, nervioso. Y ahora, si tenemos en conjunto todos estos sistemas y todos estos sistemas en conjuntos están coordinados y regulados y funcionan bajo un objetivo en común, forman un organismo o un individuo, ¿ya? Que, por ejemplo, seríamos cada uno de nosotros. Entonces, bajo esta estructura, estos niveles, hemos podido darnos cuenta que nosotros contenemos todos los todos los anteriores niveles que pudimos darnos cuenta aquí. Y dentro de los niveles que yo quiero destacar también y que vamos a revisar en este video son las macromoléculas, que como ustedes pueden observar, constituyen las células y a su vez nos constituyen a nosotros. ¿Cuáles son esas macromoléculas que vamos a estudiar hoy día? Son 4. Proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Yo creo que más de alguna vez ustedes han utilizado uno de estos conceptos o ya tienen una idea de lo que se trata. Vamos a comenzar entonces con la primera biomolécula, también se le denomina porque como es parte de los seres vivos, se denomina biomolécula o
macromolécula también, o compuesto orgánico, también se le denomina en química. Entonces vamos a empezar con los carbohidratos. También denominado glúcidos, hidratos de carbono, o también antes se le denominaba azúcares. ¿Qué propiedades tienen? ¿Dónde lo podemos encontrar? Están presentes en todos los alimentos, ¿ya? Todo lo que nosotros consumamos va a tener carbohidratos en mayor o menor medida. Y aquí los diabéticos lo saben, ¿cierto?, a la perfección. A ellos son los que los nutricionistas por lo general, ¿cierto?, les recomienda que no consuman alimentos ricos en carbohidratos. ¿Cuáles son esos? Los que almacenan carbohidratos. Por ejemplo, las legumbres, las semillas. Y ahí tenemos el trigo. Y ahí tenemos también los derivados del trigo. Tallarines, pan, masas. Tenemos también las legumbres, que también aportan muchos carbohidratos, porque las legumbres son semillas que almacenan carbohidratos para una posterior germinación. Tenemos las verduras y frutas que son ricas en carbohidratos, en fructosa, por lo tanto nos proporcionan mucho carbohidrato y energía. Dentro de las funciones que tienen estos carbohidratos son principalmente que funcionan como un combustible de energía inmediata. O sea que si yo hoy día almorcé tallarines, yo al cabo de una hora y media, ya debería sentir nuevamente la necesidad de comer, porque nuestras células la ocupan inmediatamente. Y también parte de estas biomoléculas que quizás están en mayor proporción en nuestra sangre, se tienden a reservar, almacenar, ¿ya? Y en el caso de los animales, la almacenamos en forma de glucógeno. ¿Y dónde la almacenamos? En el hígado, principalmente. O también en los músculos. Y en el caso de los vegetales, donde almacenan los carbohidratos vegetales, lo almacenan en forma de almidón. Almidón. Y aquí está presente en semillas, frutas, tallos. ¿Ya? Y también, aparte de ser energía inmediata y de reserva, también forma estructuras, como por ejemplo, también es parte de la membrana plasmática. Y también de la pared celular, en el caso de los vegetales, está formada por la famosa celulosa, que es un polisacárido, una estructura un poco más compleja y que es parte de este grupo. ¿Cuál es la unidad más pequeñita de los carbohidratos? Son los monosacáridos y presentamos tres: glucosa, fructosa y la sacarosa. La glucosa está presente en todos los alimentos y la glucosa nosotros hasta en nuestro cuerpo está presente y la podemos medir, ¿ya? Y cuando la medimos o cuando esta glucosa está presente en la sangre se denomina glicemia, que por lo general los diabéticos se tienden a tomar la glicemia en la mañana para poder ver si la glucosa está elevada o está baja. La fructosa también es un monosacárido que lo podemos encontrar principalmente en los vegetales o frutas. Y en la sacarosa la encontramos en aquellos alimentos como por ejemplo la remolacha, que posteriormente la vamos a procesar y vamos a crear el azúcar de mesa. Eso es que utilizamos nosotros para el té o el café. ¿Y cuántas calorías aportan los carbohidratos por gramo? Serían 4 calorías. Ya, posteriormente pasamos a los lípidos, y los lípidos tienen las características de que son insolubles en agua. Yo no puedo mezclar el aceite con el agua, ¿cierto? Siempre se forman dos capas. Pero sí son solubles, por ejemplo, en los solventes orgánicos como el alcohol, el éter, que son apolares. ¿Dónde puedo encontrar los lípidos en los alimentos? En dos orígenes, animal y vegetal.
En el origen animal, por ejemplo, tenemos la manteca, tenemos el queso, el quesillo, la mantequilla, la margarina, y de origen vegetal, palta, frutos secos, aceite, aceituna, ¿ya? Y una característica distintiva entre estos dos animales es que los lípidos de origen animal son sólidos a temperatura ambiente, en cambio los de origen vegetal son líquidos. Y siempre hay que privilegiar los de origen vegetal por sobre los animales. Función: actúan como reserva de energía, ¿cierto? Obviamente. Y también aislante térmico. Nosotros a través, ¿cierto? Si tenemos guatita o tenemos mayor cantidad de tejido adiposo en nuestras piernas, es justamente bajo ese objetivo, ¿cierto? Reservar energía y aislante térmico. Los animales que viven en condiciones extremas de temperatura, como por ejemplo los osos polares o las focas o los pingüinos, presentan un mayor tejido adiposo, ¿cierto?, debajo de la piel, justamente para producir un aislamiento de la temperatura del calor. También tienen una función estructural y forman claramente nuestra membrana celular, y también forman parte de algunas hormonas de tipo sexual principalmente. Y ahí tenemos la testosterona, el estrógeno y la progesterona. ¿Cuántas calorías nos aportan? 9. O sea que si comparamos el carbohidrato con los lípidos presentan o nos proporcionan mayor cantidad. Uno de los lípidos más conocidos es el colesterol. Están los lípidos, por ejemplo, los ácidos grasos, los fosfolípidos, los triglicéridos, el colesterol. El colesterol es muy importante porque es un precursor de las hormonas sexuales, como dije, la testosterona, el estrógeno y la progesterona, y de algunas suprarrenales. Forman parte de la membrana biológica, pero solo, ojo, en las células animales. O sea que es un componente de la membrana plasmática de las células animales. La célula vegetal no tiene colesterol. Por eso cuando, por ejemplo, vamos al supermercado y compramos un aceite y dice 0% colesterol y es de origen vegetal, la verdad es que debería ser así porque los vegetales no presentan colesterol. Y a partir de esto existen dos tipos de colesterol, uno bueno y otro malo. El HDL es bueno y el HDL es malo, principalmente porque el LDL es de origen animal y el HDL es de origen vegetal. Cuando nos hacemos exámenes de rutina, siempre tenemos que tener el LDL bajo por sobre el HDL, ¿ya? Proteínas. Tercer biomolécula o compuesto orgánico que está presente en la célula es la proteína. Y la proteína está en mayor proporción por sobre los otros compuestos orgánicos que estamos estudiando, y también tienen diversos tipos de funciones. Por eso son muy importantes. Las proteínas, ¿dónde las podemos encontrar? En diferentes fuentes o diferentes alimentos, pero principalmente en carnes rojas, blancas, lácteos, huevos, legumbres, frutos secos, etc. Se ha demostrado que el huevo es el alimento que tiene mayor cantidad de proteínas por sobre los otros, ¿ya? Por eso es que se le ha dado mucha importancia al consumo de huevo. ¿Cuál es su unidad más básica? Son los aminoácidos. O sea que para formar proteínas necesito aminoácidos. Y existen 20 aminoácidos que van a estructurar las diferentes proteínas que están dentro de nuestro cuerpo. Y de estas 20, 10 son producidas o sintetizadas por nuestro cuerpo. ¿Ya? 10 aminoácidos son producidos en nuestro cuerpo y los otros 10 son obtenidos en la alimentación.
Y a estos diaminoácidos que son obtenidos a través de la alimentación se denominan aminoácidos esenciales. ¿Ya? Porque nuestro cuerpo no las puede sintetizar, las necesita obtener a través de la alimentación. Por eso es que nuestra alimentación tiene que ser equilibrada y variada para poder obtener estos 20 aminoácidos y poder formar las proteínas. Funciones de las proteínas son variadas. Una de ellas son función enzimática, que aceleran procesos químicos, presentan función estructural, forman parte de estructura, por ejemplo, la membrana plasmática, presentan función hormonal, forman parte o originan algunas hormonas, como por ejemplo la insulina, son transportadores, por ejemplo, la albumina que transporta lípidos en la sangre, y tenemos otras que son de protección, ejemplo, los anticuerpos que son producidos por los linfocitos, que son células defensivas, linfocitos B, ¿ya? Entonces, como ven, las proteínas presentan funciones variadas y hay otras más funciones que se realizan. Las proteínas, al igual que los carbohidratos, nos entregan solamente 4 calorías. Por lo tanto, el que nos entrega mayor cantidad son los lípidos. Posteriormente, número 4, otra biomolécula o macromolécula presente en nuestra célula y en nuestro cuerpo son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, por lo general, siempre se tienden a asociar con el ADN y el ARN. Y está válido y está correcto. ¿Por qué? Porque el ácido nucleico forma el ADN y el ARN, ¿ya? Pero para poder formar el ADN y el ARN necesita de unidades mucho más pequeñas, que son los nucleótidos. Y a su vez los nucleótidos están formados por 3 elementos: base nitrogenada, pentosa, que es un azúcar, y un grupo fosfato, ¿ya? Entonces, estos 3 elementos forman un nucleótido, que a su vez un nucleótido más otro, más otro, más otro, más otro, más otro, más otro, forman los ácidos nucleicos, que pueden ser de 3 tipos: ADN, ARN y ATP. Veamos el ADN. El ADN es el ácido nucleico más conocido y, como podemos ver aquí, está formado por bases nitrogenadas, pentosa, ¿cierto? Que es el azúcar, y que en este caso se denomina desoxirribosa. Y además por el grupo fosfato. Tienen ciertas características, que presenta o está formado por 2 cadenas, una cadena, 2 cadenas, y que están enrollados formando una hélice. Dentro de estas dobles cadenas podemos encontrar las bases nitrogenadas, que están en conjunto o complementadas entre ellas. ¿Qué función tiene el ADN? Principalmente, ¿cierto? Mantiene, almacena toda la información genética de todos los individuos, inclusive de nosotros mismos. ¿Cómo es el color de pelo? ¿Cómo es el pelo? ¿Cómo son los dedos? ¿Cómo son la forma de la cara? La pigmentación de nuestra piel, de los ojos, etcétera. Toda la información que a ustedes se les ocurre está presente y contenida en el material genético. Posteriormente, también es un ácido nucleico, el ARN, y que también contiene información genética, pero es una copia de un segmento del ADN, ¿ya? Es como el primo del ADN, ¿ya? Es mucho más pequeñito y además está formado por una sola hebra, como ustedes la pueden ver aquí. También está formado por bases nitrogenadas, adenina, citosina, uracilo y guanina, por pentosa, que es un azúcar, en este caso la ribosa, y también por grupo fosfato. Dice que está formado por una sola cadena de polinucleótidos, y es la que vemos aquí, ¿cierto? No tiene otra hebra, formando la doble hebra que vemos en el caso del ADN. ¿Qué función tiene esta molécula? Existen diversos tipos de ARN que tienen como función decodificar el material genético del ADN y traducirlo en proteínas. Simples palabras. El ARN es una copia del segmento largo del ADN, pero solamente copia un segmento.
¿ya? Porque ese segmento contiene la información para hacer un tipo de proteína. Entonces, copia la información y luego, ¿cierto?, abandona el núcleo para dirigirse al citoplasma, en donde va a empezar un proceso de generar una proteína. ¿A partir de qué? De aminoácidos, ¿ya? Dependiendo de la información de la base nitrogenada, se agrega un aminoácido. Y ahí se van formando, ¿cierto? Se van pegando los aminoácidos y van formando las proteínas, que en definitiva va a ser la que va a expresar esa información genética. Y por último tenemos otro tipo de ácido nucleico, el ATP, que es principalmente una molécula que almacena energía. ¿Y cómo la obtenemos? A través de un proceso en donde tenemos una glucosa, que es un carbohidrato que ya hemos hablado, lo transformamos en ATP. Este proceso se lleva a cabo en un organelo celular que es la mitocondria. Ella es la que puede convertir la glucosa en esta molécula que almacena energía, que se denomina ATP. Y este proceso se denomina respiración celular. ¿Ya? Entonces, transformo esta molécula de energía, que también tiene energía, en otra molécula mucho más compleja y que además, si yo la comienzo a, o sea, sus enlaces los comienzo a separar, va a desprender mucha más energía que lo sería la glucosa. ¿Ya? Obtengo más energía en forma de ATP que en forma de glucosa. Ya, hemos terminado entonces de revisar de manera general lo que fueron los biomoléculas o compuestos orgánicos o macromoléculas que constituyen a la célula. Si ustedes quieren complementar más, los invito a que puedan revisar su libro, ahí hay toda la información, ¿cierto?, que hemos revisado. Pero para terminar esta parte, los invito a que hagamos el siguiente ejercicio, que son 2 preguntas solamente. La primera dice, al comparar el aporte nutricional de los carbohidratos y los lípidos a la célula, ¿qué diferencias se encuentran? Lo primero que tenemos que hacer es que si estamos comparando el aporte nutricional, tenemos que recordar que los carbohidratos nos aportaban 4 calorías. En cambio, los lípidos, 9 calorías. Ahora, con esa información, nos vamos a responder esta pregunta. Los lípidos aportan más vitaminas que la célula. No tienen nada que ver, los lípidos no aportan vitaminas. ¿Ya? Yo lo obtengo las vitaminas a través de la alimentación. Los lípidos aportan más proteínas que los carbohidratos. No hay relación entre lípidos, proteínas y carbohidratos. No aportan proteínas. Los carbohidratos aportan más aminoácidos que los lípidos. Los aminoácidos no están presentes en los carbohidratos, están presentes en las proteínas. Por lo tanto, no tienen nada que ver. Y me queda la C, que es la respuesta correcta, que dice que los carbohidratos aportan menos energía que los lípidos, y eso es cierto, ¿ya? No, 4 versus 9 de los lípidos. 2. ¿De qué manera el colesterol alto afecta la circulación sanguínea? Veámoslo entonces en un dibujo. Voy a dibujar una arteria. Recuerden que por la arteria circula sangre. Y esta sangre se dirige a todos los órganos, tejidos de nuestro cuerpo. Aquí van contenido agua, nutrientes, desechos, gases, minerales, iones, etc. Todo lo que necesita la célula para llevar a cabo sus funciones, lo obtiene a través de la sangre. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo el colesterol alto y más encima malo elevado? Comienzo a formar un tapón. ¿Ya? No sé si ustedes han visto que cuando nosotros vertimos componentes grasos al desagüe de nuestro lavaplato, y después lo entramos a ver, ¿cierto? Cuando ya se está tapando, vamos a ver la tubería y vamos a encontrar como una especie de capa, una capa blanca o gris, más o menos. Esa capa es justamente grasa, ya que nosotros
bueno, si es que tenemos la mala costumbre de botar, por ejemplo, el aceite de la fritura a las tuberías, vamos a encontrar una mayor concentración de grasa, ¿ya? Pero por lo general los alimentos algunos tienen grasa y se vierten a esta tubería, entonces vamos a encontrar una capa de grasa. A lo mismo pasa en nuestros vasos sanguíneos, en nuestra arteria. Comienzan a formarse una capa. Y si nosotros seguimos consumiendo alimentos ricos en colesterol malo, comienza a aumentar esta capa, ¿ya? Por lo tanto, la sangre le va a dificultar pasar hacia el otro extremo. Y va a llegar un momento en que quizás esta capa va a aumentar a tal grado que la sangre no va a poder pasar y se produce un infarto, ¿ya? Puede ser un infarto al corazón o a un tejido, ¿ya? Pero eso es principalmente lo que ocurre. Ya, entonces vimos esa parte, ahora vamos a entrar a la segunda parte, que viene también en su libro. Vamos a hablar acerca de una de las funciones que es muy importante dentro de la membrana celular, que ya hemos revisado lo que es. Recordemos que la membrana celular o membrana plasmática es una capa que va a rodear el interior de la célula. Por lo tanto, le ofrece límite, le ofrece seguridad, protección, le da forma a la célula y además esta membrana tiene una característica que es semipermeable, o sea que a través de ella va a ocurrir el intercambio o movimiento de sustancias desde fuera, desde el exterior de la célula hacia el interior, como del interior hacia el exterior, ¿ya? O sea que la membrana plasmática viene siendo como la puerta de entrada o salida de sustancias. Por lo tanto, vamos a ver en detalle esta función, regular el movimiento de sustancias. Como lo que vemos, ¿cierto?, en estas dos GIF, en donde vemos que ciertas sustancias están ingresando por los componentes de la membrana y otras que abandonan la célula, ¿ya? Y aquí también lo podemos ver, ¿cierto? Vemos como la membrana plasmática, los fosfolípidos, esta doble capa de fosfolípidos, separan el medio externo del medio interno de la célula. Ya, entonces, como dije, la membrana plasmática es semipermeable, o sea que va a seleccionar la entrada y salida de sustancias, ¿ya? Y para esto, las sustancias se movilizan a través de transportes. Y existen dos tipos de transporte de membrana, el transporte pasivo y el transporte activo. ¿De qué va a depender de que la sustancia se movilice a través del transporte pasivo o activo? Va a depender si ocupa o no energía para movilizarse, ya que el transporte pasivo no ocupa energía. En cambio, el activo sí ocupa energía, ¿ya? ¿Cuándo vamos o cuándo va a ocurrir que uno ocupe o no energía? Bueno, la manera de cómo determinar cuándo ocupa energía o no es cuando se mueve a favor o en contra de la gradiente de concentración. Voy a dibujar aquí la membrana plasmática, ¿ya? Y voy a separar el medio externo del medio interno de la célula, ¿ya? Cuando yo hablo de gradiente de concentración, quiere decir que en estas dos zonas va a existir una diferencia de la concentración de la sustancia que quiere ingresar o que quiere salir de la célula. Por ejemplo, voy a tener iones de sodio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 iones de sodio fuera. Y voy a tener 4 iones de sodio adentro, ¿ya? A simple vista yo puedo decir que existe una diferencia de la concentración de este ion. Hay más afuera que adentro. Por lo tanto, se genera una gradiente de concentración. Cuando el ion de sodio quiere, este ion de sodio que está en el medio interno y en menor concentración, quiere salir de la célula, lo hace
en contra de la gradiente de concentración, porque va de una zona menos concentrada a una zona más concentrada. Para que lo podamos comparar, imagínense cuando ustedes van al río y quieren nadar en un lado donde la corriente es más fuerte. Para avanzar en contra de la corriente del agua, necesitamos ocupar más energía, ¿cierto? Para poder nadar. Pero en cambio ahora, si dejamos de nadar y nos dejamos llevar por la corriente, va a ser mucho más fácil, ¿ya? Entonces, cuando esta partícula de sodio quiere salir y quiere entrar a una zona más concentrada, lo hace con gasto de energía. En cambio, si esta partícula quiere ingresar a una zona de menos concentración, a una zona menos concentrada, de una más concentrada a una menos concentrada, lo hace sin gasto de energía, porque existe una fuerza invisible que lo impulsa, ¿ya? Entonces, de igual manera, como existen dos tipos de transporte, estos se van a subdividir, ¿ya? Y el pasivo se subdivide en difusión simple, osmosis y facilitada. El activo en exocitosis y endocitosis, que es lo que vamos a entrar a detallar ahora. Ya, como le estaba diciendo, entonces, la sustancia se puede mover a favor o en contra de la gradiente de concentración. Y existen tres tipos de soluciones. Tenemos la hipotónica, la isotónica y la hipertónica. Y va a depender de la concentración de la solución que yo esté evaluando. Por ejemplo, vamos a tener una zona A y una zona B. Una zona A y una zona B, una zona A y una zona B, que la vamos a entrar a comparar. Acá en la zona A tengo una sustancia, versus 1, 2, 3, 4, 5, 6 que están acá. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 de acá. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Entonces, digo que la solución A está menos concentrada que la solución B. Por lo tanto, la solución A es hipotónica. Recuerden que el concepto hipo quiere decir bajo. El concepto iso quiere decir igual. Y el concepto hiper quiere decir sobre. ¿Ya? Entonces, aquí tengo un medio hipotónico porque presenta menos concentración de la sustancia en comparación al lado B. Acá tengo una solución isotónica porque el lado A respecto al lado B tiene la misma concentración de sustancia. Y en la solución hipertónica puedo apreciar que el lado A es hipertónico por sobre el lado B porque presenta menor cantidad de solución. O sea que el lado A está más concentrado de la sustancia en comparación al lado B. ¿Ya? Entonces, estas son las tres tipos de soluciones que yo puedo tener y que pueden facilitar o dificultar la entrada o salida de una sustancia en la célula. Entonces, vamos a empezar con el transporte pasivo. Y como ya dije, el transporte pasivo no necesita energía porque las sustancias que ingresan o que salen de la célula lo hacen a favor de la gradiente de concentración. Y el primer tipo de transporte pasivo es la difusión simple. Y esta es la más simple, como dice su nombre, ¿ya? Porque son moléculas que difunden a través de la membrana y lo hacen a favor de la gradiente de concentración. Por lo tanto, ellas se dejan llevar por la corriente. Porque siempre la corriente las va a movilizar hacia una zona de menor concentración. Pero para que ellas puedan pasar por simple difusión y más encima lo puedan hacer por esta doble capa lipídica, ¿ya? Necesitan cumplir con tres características.
ser hidrofóbicas, o sea que ser insoluble en agua, ¿ya? Tienen que ser insolubles en agua, o sea, tienen que tener la misma característica de la bicapa lipídica, ser lipídicas. Poseer o estar sin carga. ¿Qué quiere decir que tengan carga? Por ejemplo, estos iones que vemos aquí, ¿ya? Ellos tienen carga negativa, carga positiva. En cambio, los elementos que están atravesando por simple difusión tienen que presentar sin carga, como por ejemplo el oxígeno o el dióxido de carbono, ¿ya? Que son neutros. Y además tienen que ser muy pequeños, presentar peso molecular pequeño. Por ejemplo, por simple difusión no pueden atravesar las hormonas, la glucosa, las proteínas, los carbohidratos, ¿ya? Porque son moléculas mucho más grandes que lo serían otras más pequeñitas, ¿ya? Como por ejemplo estos gases como el oxígeno, el dióxido de carbono, la urea, ¿ya? Que son mucho más pequeñitos. Y de hecho, en nuestros pulmones, el oxígeno y el dióxido de carbono penetran, ¿cierto?, hacia los alveolares a través de la simple difusión, como lo que vemos ahí. Así pasaría, ¿cierto?, el oxígeno hacia la sangre y el dióxido de carbono posteriormente de la sangre hacia los pulmones. Segundo, tenemos la osmosis, ¿ya? Y la osmosis es principalmente el movimiento de agua, ¿ya? Desplazamiento de agua en medios concentrados. Ya, vemos esta imagen y podemos darnos cuenta que existe una membrana semipermeable que los divide, que el nivel de agua en estos dos contenedores es igual y hay una diferencia en las concentraciones de ambos lados, ¿ya? Tenemos una solución hipotónica en este lado, en el lado A le vamos a llamar, y tenemos una solución hipertónica en el lado B. O sea que el lado B está más concentrado con la sustancia que el lado A. Al cabo de un tiempo, miren lo que sucede. Acá teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sustancias, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Ahora, lo que ocurrió aquí fue que el agua, en vez de las sustancias, se movilizaron. O sea que el agua se movió de una zona menos concentrada a una más concentrada. ¿Para qué? Para que la concentración de ambos tubitos sea igual, ¿ya? Porque yo, por ejemplo, cuando el café me queda cargado con mucho azúcar, yo lo que hago es agregarle más agua, no agregarle más azúcar, ¿ya? Lo mismo ocurre aquí. El agua se desplaza de una zona menos concentrada a una zona más concentrada, obviamente que para disminuir la concentración, ¿ya? Y equilibrarlas. Aquí tenemos un GIF, miren. Tenemos mayor concentración de esta molécula en este lado y menos en este otro. Por lo tanto, el agua se va a mover de una zona más concentrada a una menos. Perdón, estamos evaluando esta, la molécula de azúcar, porque las otras eran de agua. Estas son moléculas de agua, ¿ya? Moléculas de agua. Y estas son moléculas de azúcar. O sea, aquí estamos comparando el medio A y el medio B. El medio A no presenta moléculas de azúcar, en cambio el medio B sí presenta moléculas de azúcar. Entonces, para que estos dos medios estén equilibrados, el agua se va a la zona más concentrada, ¿ya? Por lo tanto, este movimiento de agua en dos espacios que están en una diferencia de concentración se denomina osmosis.
Y la osmosis la podemos ver presente tanto en células de origen animal como células de origen vegetal. Pero no es tan severa en la de origen vegetal porque recordemos que ellas presentan una capa extra que las protege, que es la pared celular. Veamos lo que ocurre entonces con una célula de origen animal cuando está sometida a un medio hipotónico, isotónico, hipertónico. Y también veamos lo que sucede con una célula de origen vegetal en un medio hipotónico, isotónico, hipertónico. En el caso de las células animal, en un medio hipotónico, o sea que la concentración de la sustancia está en menor concentración fuera que adentro. Por lo tanto, lo que ocurre aquí es que el agua comienza a ingresar a la zona donde hay mayor concentración de la sustancia, que es el interior de la célula. Por lo tanto, la célula comienza a agrandarse porque está entrando agua. Y llega un punto en que nunca la va a equilibrar y el agua va a hacer que las paredes comiencen a explotar, ¿ya? Suceso denominado citólisis. Lo que ocurre en un medio isotónico es que entra y sale agua en la misma concentración, porque la concentración de la sustancia fuera y dentro es igual, por lo tanto es un medio ambiente normal. Ahora, ¿qué pasa si yo a una célula animal, por ejemplo un glóbulo rojo, lo llevo a un, o sea, lo llevo, ¿cierto?, a un vaso y este vaso está con agua y además yo le voy a agregar sal al vaso? O sea, lo vuelvo un medio hipertónico. Lo que va a ocurrir con este glóbulo rojo es que va a comenzar a eliminar agua para poder equilibrar los dos medios, ¿ya? Y al eliminar agua comienza a arrugarse así como una pasa y pierde mucha agua, por lo tanto la célula muere y este proceso se denomina crenación. En el caso de las plantas, cuando está en un medio hipotónico, o sea, hay menor concentración de sustancias afuera que adentro, comienza a entrar agua, ¿cierto?, a la zona más concentrada, pero esta célula nunca se va a reventar porque está protegida por una pared rígida que es la pared celular, ¿ya? Ese es el beneficio que tiene la célula vegetal. Y a este proceso se le denomina turgencia. En el medio isotónico no va a ocurrir nada porque es un medio normal, al igual que ocurre con la célula animal. Y en el caso de someterla a un medio muy concentrado, va a ocurrir que la célula comienza a eliminar agua, ¿ya? Y la vacuola va a empezar a eliminar también agua, porque recuerden que la vacuola es un organelo que almacena agua. Entonces va a llegar un momento en que la membrana plasmática va a quedar adherida a la pared celular solamente en algunos puntos, ¿ya? Y va a ocurrir este proceso en donde vamos a poder observar como una especie de estrella. Y este proceso se denomina plasmólisis, ¿ya? Y esto ocurre en cada uno de los tres soluciones. Ahora, la difusión facilitada, que es la tercer tipo de transporte de tipo pasivo, dice que no ocupa energía, ¿cierto?, al igual que las otras, pero está mediado por proteínas. O sea que, a diferencia de las otras, la puerta de entrada a través de difusión facilitada es una proteína. ¿Y por qué una proteína? Porque los elementos que ella va a movilizar son sustancias de gran tamaño. O iones, o sea que presentan carga, como por ejemplo el sodio, ¿ya? Entonces, y para esto existen dos tipos de proteínas que son las denominadas canales, como la que vemos aquí, en donde va transportando sustancias mucho más grandes, o las carrier o transportadores, que son las que van a transportar sustancias cargadas, ya como el sodio.
el ion sodio, que presentan carga. Posteriormente pasamos al transporte activo y aquí, ¿cierto? Como dije, el transporte activo ocupa energía. ¿Por qué? Porque va en contra de la gradiente de concentración. Y una característica que también comparte con la difusión facilitada es que es mediada por proteína. O sea que el transporte que lo realiza son proteínas. Y existen dos tipos de transporte activo, endocitosis y exocitosis. ¿Dónde se puede observar este tipo de transporte? Por ejemplo, en la bomba sodio-potasio que está presente en la membrana de las neuronas. Recuerden que las neuronas conducen un impulso eléctrico, ¿ya? Que está dado por la entrada o salida de los iones de sodio o potasio, ¿ya? Cuando pasa el impulso eléctrico, al interior de la membrana ingresan sodios, ya que antes estaban en menos concentración, ahora ingresaron, por lo tanto, el interior de la neurona está más concentrada con sodio. Cuando va pasando el impulso eléctrico por la membrana de la neurona, hace que los canales de sodio se abran, por lo tanto el sodio ingresa, ¿ya? Entonces hay una mayor concentración de sodio al interior que al exterior. Entonces, una vez que pasa el impulso nervioso, tiene que volver a la normalidad la neurona. Y para eso necesita la bomba sodio-potasio. Para que los sodios que ingresaron en mayor cantidad ahora comiencen a salir. Y en este caso la bomba comienza a sacar 3 iones de sodio e ingresa 2 de potasio, ¿ya? Para mantener la concentración de estos iones en normalidad, volver a la normalidad. Ejemplos de transporte activo sería la endocitosis, que principalmente la endocitosis consiste en la entrada, endo quiere decir entrada, de sustancias, pero esta vez de sustancias sólidas o sustancias diluidas, ¿ya? Pero en mayor concentración. O sea, cuando la célula necesita inmediatamente una sustancia y necesita mucha cantidad de esa sustancia que está presente fuera de la célula, comienza la membrana plasmática a formar como una especie de globo, ¿ya? Empieza a englobarse y comienza a formar como una especie de bracito que se cierra y forma una especie de bolsa, como lo que vemos aquí, ¿ya? Después se cierra y forma esta vesícula, la cual va a contener sustancias en mayor concentración y que la célula lo va a ocupar más rápidamente. También podemos ver otro ejemplo de endocitosis, entrada de una sustancia sólida a través de la fagocitosis. Y esta fagocitosis se lleva a cabo, por ejemplo, en los macrófagos, en donde ellos ingresan, se comen una bacteria y posteriormente, ¿cierto?, la engloban con la membrana plasmática y la ingresan posteriormente a través de una vesícula, ¿ya? Ya este proceso se denomina fagocitosis. Al proceso de incorporar sustancias diluidas, pinocitosis. Y la otra no la vamos a ver porque es mucho más complejo para entender. Y el efecto contrario, ahora si la célula quiere sacar, secretar o eliminar cosas de su interior, lo hace a través de la exocitosis, ¿ya? En donde se crean vesículas de exportación o de secreción que posteriormente se unen a la membrana plasmática, se abren y liberan su contenido hacia el exterior, ¿ya? Pueden ser sustancias de desecho o sustancias que la célula las creó para que posteriormente otras células la puedan aprovechar. Entonces, chicos, hemos llegado al final, pues se alargó mucho el video, pero era información importante para que ustedes la tuvieran.
Espero que vean el video, hagan los ejercicios de las páginas, no le dejé los ejercicios, sí, pero que revisen su libro, ¿ya? Este libro, y no es tan largo para poder leer y realizar las actividades que vienen más adelante. Así que cualquier duda o consulta que ustedes tengan, me la realizan por WhatsApp. Que estén muy bien.